Santa Lucía es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas. Se encuentra ubicado a 63 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Posee una extensión de 359 kilómetros cuadrados. Según el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su último registro que se realizó en el año 2010, este cantón contaba con 18.647 mujeres y 20.276 hombres, haciendo un total de 38.923 personas. Santa Lucía es el resultado de una migración interna de indígenas. Hablamos concretamente de los huancavilcas, quienes en tiempos de la colonización muchos tuvieron el temor y la única conectividad que había desde la afluencia del Gran Guayas eran sus afluentes Daule y Babahoyo. Muchos siguieron el curso aguas arriba del Babahoyo y otros aguas arriba del Daule. Acá vinieron, creo, los más bravos, los Daulis y los Chonos. Ellos poblaron todas estas riberas del Daule, habitaron, tenían sus propias costumbres, sus propios ritos, amigos, podríamos decir, del río Daule. Se dedicaban a la caza, a la pesca, vivían, trabajaron en cerámica. Aún conservamos aquí en nuestro museo piezas arqueológicas muy, pero muy importantes, muy decidoras, que datan de 4 y hasta de 5.000 años antes de Cristo. Los pueblos de Santa Lucía, como lo denominaron ya Chunani, fugó aguas arriba. Podemos decir, como lo dicen muchos historiadores, de Baltao o Balsar. No hay vestigios, ni osamentas, ni nada de su paso. Pero ven aquí a Santa Lucía, que aquí te demuestro cómo está el cementerio inclásico, cómo están sus cuentas, cómo están sus huesos, cómo están sus botijas, cómo están sus platos, cómo están muchos utensilios de los chamanes que los usaban. Lastimosamente, da pena, porque no nos preocupamos de decir ni de enseñar lo que es nuestra patria, lo que es nuestro pueblo. Pero ahorita te lo cuento para que tú lo converses, porque al conversar de ellos, estoy conversando de mi familia, estoy conversando de mis ancestros y estoy dándome a conocer yo mismo. El nombre del actual Cantón Santa Lucía posee algunas versiones acerca de su origen. La principal de ellas es en relación a una virgen de origen italiano. Hay una historia que en el local donde ahora está la actual iglesia, había unos matapalos. En este lugar, en este sitio, de manera mágica, muy mágica por cierto, a lo que no hemos podido explicarlo, aparecía una virgen, una efigie, una virgencita que lucía, que relucía, que parpadeaba, que radiaba. Entonces, esto fue a la altura de un sitio que llamamos ahora las Lomas de Santa Lucía. Si nosotros vemos y seguimos y hablamos en Daule, en 1540, como dice el documento, llega el señor párroco y presenta una santa y le manifiesta que esta se llama Santa Clara de Asís, pero de Daule. Si nosotros dejamos esos 10 años y ponemos en 1560, el mismo sacerdote u otro también trajo una imagen a la cual les dijo directamente que esta es Santa Lucía de Siracusa, y quedó el pueblo, ya no se llamó jamás Chunani, sino que ahora sí te llama Santa Lucía. Llegué a ese lugar en el año 1995. Me di cuenta de que había un vacío en ese lugar respecto a lo que es el conocimiento de sus raíces históricas. Recordemos que Santa Lucía nace a partir del año 1820, en donde posteriormente nace la República a partir del año 1830, pero ya en el año 1820 existían nuestros pueblos.
La gran corriente, el gran auge colonizador hizo que Santa Lucía marchara al unísono, que desde 1826, por disposición del presidente de la Gran Colombia, el general Simón Bolívar, nace y crece en calidad de villa de Daule, en lo que ahora tenemos el Cantón Daule. Con ella también nace en calidad de villorrio, lo que diríamos ahora una división política, como de parroquia a recinto o como de cantón a parroquia. Entonces le correspondía a Santa Lucía ir con Daule. La parroquia Santa Lucía perteneció al Cantón Daule y su fecha de parroquialización fue el 12 de diciembre de 1820. Santa Lucía fue cuna de la Revolución Liberal que apoyó al general Eloy Alfaro. En Santa Lucía estaban los famosos chapulos que tenían allí su lugar de apaciguamiento y desde donde tenían su punto central de planificar los respectivos combates en contra de los conservadores. Santa Lucía es un pueblo que colaboró en todo momento directamente para la independencia tanto de la ciudad de Guayaquil como para la República. Santa Lucía declara el apoyo el 12 de diciembre de 1820. Una vez de que pasan los tiempos, los meses, ¿qué sucede? Que la Junta de Ayuntamiento de Santa Lucía viene y compra esta casa de la familia Matamoros. Este edificio donde actualmente funciona el GAT municipal de Santa Lucía, denominado con justicia Dr. Ubaldo Urquizo Rugel, era el que ocupaba la casa consistorial. En esa casa consistorial estuvo alguna vez en la historia el libertador de nuestras 5 naciones e incluso estuvo de padrino de algunos de los niños de esa época aquí en Santa Lucía. No solamente que estuvo el general Simón Bolívar, sino que también estuvo el viejo luchador. Después de que fue quemada la casa consistorial, donde funcionaban las oficinas de telégrafo, correo, etcétera, etcétera, viene y construye esta nueva casa de tendencia política como la vemos directamente en el año de 1912 o 13. Esta estuvo hasta el año de 1959, que fue remodelada y cambiada su estructura. Aquí estuvo Juan Illingworth, aquí vivía, aquí hizo su fortuna, aquí fundó en la hacienda Chunanis, fundó un gran movimiento económico porque sembró algodonales, a quien se lo llamó el Cara de Plata. Santa Lucía fue uno de los grandes productores de tabaco que otro momento se entregaban a una firma nacional denominada El Progreso en la ciudad de Guayaquil, igualmente el algodón. Pero ¿qué pasó? Tantas restricciones que tenía este tipo de producción que fue haciendo que nuestro productor retrocediera ante la forma de querer seguir haciéndolo producir. Pese a lo ocurrido en el pasado, existen personas que siguen cosechando y produciendo el tabaco dentro del Cantón Santa Lucía. El tabaco comienza primeramente el semillero. Después de que ya un mes esté el semillero elaborado, se lo trasplanta. Este es el tabaco que ya hemos trasplantado, ya tiene este tabaco, ya va para 3 meses. Ahí usted ve la mata sí, pero la mata en sí se necesita de fertilizantes, se necesita de urea, se necesita de fumigadas para todo tipo de plaga que le cae. Y después de esto ya la mata que está así, le hacemos el proceso que nosotros le llamamos así
el despunte para que la mata anche, para que la hoja anche. Esto ya va, que nosotros lo llamamos al producir ya hechar. Hechar quiere decir que ya la mata ya está a producir, pero para ir al secado. Este es otro paso del secado, miren cómo lo tenemos aquí. Lo hemos puesto en sombra en cuerdas de alambre para que el sol no se le coma el color. Porque si el sol se le come el color, la hoja se pone pálida. Como ustedes verán aquí, la hoja no está pálida, tiene un lindo color. Vean el color de la hoja. Porque si se lo pone a secar, lo que es sol, 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 el sol se le come el color, mucho sol, lo pone pálido. Como les decía, aquí estamos en el proceso del secado. Esto que nosotros le llamamos aquí, este es una camadilla, es para dormir. Esto está hecho de hojas de plátano de verde, hojas secas. Y aquí donde está el tabaco se cruza una parte con la otra, está aquí. Es aquí donde se le da la fermentación de 8 días. Esto tiene ese proceso y después de esto que sale de 8 días, aquí se sale a otro proceso, pero ese ya no les puedo indicar porque todavía no está, le falta unos días todavía, se llama eso de despicar. El cigarro se lo elabora artesanalmente. Lleva un proceso de secado. Como usted vio lo que le explicó el chico, en estos momentos solo nosotros somos los últimos que quedamos por aquí haciendo esto. Lleva un proceso de solo armar el cigarro nada más. Eso es todo y lo comercializamos en la provincia de Manabí, para ser exacto en Puerto Viejo. Pero el cigarro es algo que viene desde nuestros antepasados, de mis abuelos, mi papá, mis tíos, todos han sido elaboradores de cigarro artesanal. Hubieron momentos precisos en que Santa Lucía y sus productores decidieron cambiar ese tipo de cultivo y se lo hizo por el arroz. Entonces Santa Lucía comenzó a crecer en hectareaje. La gente tumbaba sus montañas, limpiaba, metía la infraestructura necesaria en los terrenos y los dejaba aptos para transformarlos en piscinas productoras de arroz. Por lo regular, el proceso de arroz, su inicio, comienza con la mecanización, con maquinaria agrícola, ¿no? Un buen romploneo. Por lo regular, este tipo de proceso dura entre 1 hora y 1 hora y media por cuadra. De ahí en adelante, inundamos el terreno con agua. La primera metida de agua es la que más cuesta para el agricultor, porque los terrenos están totalmente secos y a su vez se necesita que queden bastante inundados, porque viene el siguiente proceso, que es el fangueo. Es una de las partes más importantes también, porque por el fangueo, ¿verdad?, dejamos suelos preparados, listos para la aplicación de semillas. El sistema de boleo es algo más sencillo. Se deja por lo regular remojando la semilla de 24 a 48 horas, dependiendo del tipo de semilla que se vaya a aplicar. Y en este caso esperando 24 horas más para que seque un poco la semilla y en esas 24 horas comience a germinar, que esté un poquito con la raíz afuera. Y a su vez, cuando ya esté en ese proceso, ahí sí, ya la boleamos con un terreno seco, que esté el agua totalmente sacada y que solamente se mantenga entre agüita y lodo, ¿verdad?, que es muy diferente al de trasplante. En el de trasplante es el mismo proceso parecido al de boleo. La diferencia es que nosotros hacemos caminos, ¿verdad?, o planchas de semilla de arroz. Esperamos por lo menos 21 días a que la semilla esté entre 15 y 20 centímetros para poderla trasplantar en el cultivo.
Cuando ya tenemos un cultivo establecido, sea por el proceso de trasplante o sea por el proceso de boleo, ¿verdad? Por lo regular, la mayoría de los agricultores sembramos la semilla 011, que esa semilla, una vez trasplantada en boleo o el método de trasplante, por lo regular siempre dura 120 días. Santa Lucía perteneció por más de 150 años aproximadamente como parroquia a la jurisdicción del Cantón Daule. En vista del crecimiento de Santa Lucía por el propio esfuerzo de sus hijos y de la poca atención de parte del Cantón de Daule, nació la fe y la esperanza de erigirse como cantón de la provincia del Guayas. Y quien encendió esa llama de la independencia fue un luciano radicado por muchos años en la ciudad capital, en Quito, el señor José Jaime Almeida García, que en paz descanse. Él trajo esa idea acá a Santa Lucía y llamó un grupo de personas aquí. En el año 1973 se constituyó el primer comité de procontinuación, justo un 12 de diciembre. Luego las gestiones resultaron un poco difíciles en virtud de los vacíos constitucionales en cada una de las cartas políticas que ha tenido nuestro país y quedó sin efecto prácticamente. El 1 de abril del año 1978 se constituyó el segundo comité de procantonización, sí mismo liderado por el señor José Jaime Almeida, José Raza, profesor Eduardo Rugel, José Morán, Carlos Córdoba Rugel y otras personas más que sí hay documentos. En cambio, creo que por la premura del tiempo, dentro del mismo año se presentó la documentación a la CELIR, institución encargada de recopilar todos los datos, asuntos geográficos, sociales y culturales, la CELIR, Comisión Especial del Límite Interno de la República. Después que se separaron los documentos y visitas que hicieron aquí en la jurisdicción, de la posible jurisdicción cantonal de Santa Lucía, emitieron un informe el 5 o 6 de octubre del mismo año 1978, un informe negativo que negaba la cantonización en 6 puntos, porque no tenía la cantidad de habitantes que decía la ley, por la cercanía que estaba Santa Lucía al Cantón Daule, porque no tenía los recursos económicos financieros para autofinanciarse y porque había muchas líneas imaginarias en el proyecto de cantonización en cuanto a su linderación con los vecinos cantones Daule. Entonces se negó la cantonización en el año 1978. Este segundo comité pudo ver cristalizadas los ideales de cantonización cuando en tiempos de la dictadura militar, entonces el ministro de gobierno, ¿sí?, estaba al mando el general Gustavo Jarrín Cagüeñas, y ya de un plumazo era la decisión, pero sucedió que el asesinato del papá de Cecilia Calderón, Abdón Calderón, vino prácticamente a detener la emisión de esa firma, de ese decreto que creaba el Cantón Santa Lucía. El 19 de febrero de 1984 se formó un tercer comité de procantonización. Elegimos como presidente al profesor Osvaldo Rugel Alvarado, como vicepresidente a don Jaime Almeida García, tesorero al señor Luis Carpio y secretario, este humilde servidor, Gonzalo Cepeda. Santa Lucía no se durmieron los laureles, comenzamos el trámite y nos tocaron jornadas muy difíciles de viajar a Guayaquil al seno del Consejo Provincial, recabar de ahí el informe favorable para nuestro proyecto, luego ir a la gobernación, luego contactarnos en Quito. Y ahí comenzó nuestro problema,
puesto que de muchos diputados que había por el Guayas, que nos abandonaron en nuestra lucha. ¿Por qué? Porque fue tediosa, fue cansina. Y lógicamente ellos se cansaron. Y tuvimos diputados por el PRE, por el FRA, por el Partido Social Cristiano, por el conservadorismo, en fin, no nos atendieron. El primer proyecto de cantonización de Santa Lucía fue presentado por un diputado de Imbabura, teniendo varios diputados de la provincia del Guayas, por el doctor Marcos Proaño Maya, quien presentó el proyecto de cantonización de Santa Lucía. Una vergüenza decir que los guayasenses no estaban de acuerdo, quería decir con ellos. Pero más adelante decía yo que el FRA fue un pilar fundamental. Y el doctor Walter Espinel, con Iván Castro Patiño, modificaron en algo el proyecto de Marcos Proaño Maya y lo volvieron a presentar en el Congreso Nacional. Ya es cuestión política, porque casi su reacción era lo mismo, ¿no? Luego, ya con el proyecto en el seno de las comisiones legislativas permanentes, comenzó el nuevo trámite para que sea parte de la tratativa en la comisión de mesa y en el orden del día. Fue aprobado. Una vez que fue aprobado, luego de varios meses y algunos años de tareas, muy infructuosas por cierto, estuvo listo por fin y fue enviado al Ejecutivo para el respectivo ejecútese. Entonces el presidente del Congreso Nacional, el doctor Abel Rojas Bucarán, y presidente de la República, el ingeniero León Febres Cordero. Esto hace que, por las cuestiones que había de límites, una pequeña gran diferencia por la reacción de Daule, concretamente con Laurel, ya que uno de los allegados al señor presidente de la República, el señor Jofre Torbay, tenía una hacienda o familiares en la comunidad, en el entonces recinto Laurel. Y era una gran verdad que se tocaban territorios del actual cementerio de la localidad. Entonces esto hace que el señor presidente vete parcialmente nuestro proyecto de cantonización. Teníamos 3 enemigos con los cuales batallar: los vecinos de Daule, los vecinos de Palestina y algunos hijos propios de Santa Lucía que no querían la cantonización. En una misiva del señor presidente de aquel entonces de la República, el ingeniero León Febres Cordero, decía que solamente un congreso ordinario u extraordinario debería tratar un veto parcial que trataba sobre toda ley. Y así precisamente transcurrieron algunos meses de lucha, de paro, de reclamos. La gente de Santa Lucía se fue, hizo huelga de hambre en la ciudad capital, al pie del Palacio Presidencial, al pie del Palacio Legislativo, a exigir de las autoridades que se publique la ley de cantonización de Santa Lucía. Y hasta que al fin pudo el seno de las comisiones legislativas permanentes proclamar la cantonización de nuestro pueblo y remitirlo al Ejecutivo para su respectiva publicación en el registro oficial, lo cual se dio pues un 3 de febrero de 1977. Finalmente, después de mucho bregar, después de tanto esfuerzo y sacrificio, finalmente en la avenida, valga la oportunidad, en la avenida ya 3, 4 vehículos en micro que venían un poquito, designaron a 2 personas que nos quedáramos para traer de la ciudad capital el registro oficial que contara ya la ley que creaba el Cantón de Santa Lucía. Fausto Calderón Peña y este humilde servidor de ustedes fueron designados para que nos quedáramos en Quito en compañía del economista Nicolás Lapenti, que era diputado por la provincia del Guayas y de la línea social cristiana. Juntamente con él, pues lograr, una vez que salga publicado el registro oficial, traerlo acá a Santa Lucía. Le cupo el honor ser el primer presidente, porque así lo decía la Constitución de la República. En ese entonces no había la figura de alcaldes. Entonces le tocó ser el primer presidente del gobierno local al compañero que estuvo con nosotros en la lucha, el compañero Jaime Almeida.
Entonces, Jaime, con una gran responsabilidad, en virtud de que en el 3 de febrero, fecha de nuestro aniversario cantonal, las escuelas y los colegios estaban prácticamente de vacaciones en el sistema educativo anterior, hace que emita la ordenanza para que dicha celebración de cantonización con el desfile y todos los honores que debía rendírsele a nuestra libérrima ciudad y a sus autoridades sería el 1 de octubre de cada año. Esta primera ordenanza fue aprobada por el Cabildo en pleno y esto hace que hasta la actualidad la celebración de nuestra cantonización sea cada 1 de octubre. Es decir, se trasladó la celebración, más no el 3 de febrero donde se realiza una sesión de aniversario. En Santa Lucía han existido 2 banderas oficiales. La primera fue creada en el año de 1972. Esta fue reemplazada por la bandera actual, la cual fue aprobada en el año de 1987. Está conformada por 3 colores y un triángulo que en el centro del mismo se encuentra una estrella. El amarillo representa las extensas mieses agrícolas. El verde simboliza sus tierras fértiles, mientras que el rojo representa las batallas que supieron librar los chonanis, así como su esfuerzo por lograr ser un cantón. El triángulo celeste con su estrella blanca simboliza la lucha por la independencia de Guayaquil, en la que participó el pueblo luciano apoyando esta causa. Cabe recalcar que esta bandera fue presentada por el señor Ramón Morán Cuello. La educación en Ecuador era limitada, destinada a personas con recursos económicos. Por otro lado, la crisis política que se vivía en aquellos tiempos hacía que la idea de crear un centro educativo dentro de Santa Lucía se tornara imposible. Finalmente, el Ministerio de Educación resuelve crear el Colegio Fiscal Santa Lucía, siendo aún parroquia. Las clases comenzaron un lunes 10 de mayo de 1971 con un total de 100 alumnos. Llegué cuando Santa Lucía era parroquia del Cantón Daule, por lo tanto ya se había creado aquí el colegio a base de esfuerzo de sus ciudadanos, de sus hijos, porque no tenían dónde ir a estudiar los hijos, tenían que trasladarse los que tenían dinero a Daule o a Guayaquil. Entonces fue imperiosa la necesidad de crear un plantel educativo aquí en Santa Lucía. El cambio ha sido rotundamente, le digo, porque yo llegué, vuelvo y repito, cuando era parroquia del Cantón Daule y ya después se da la cantonización hace 32 años y el pueblo, el cantón, ha venido progresando aceleradamente. Ya tenemos el colegio mismo aquí, que ahora le llaman unidad educativa, tenemos que tiene sus 3 jornadas, matutina, vespertina y la sección nocturna, donde el número de alumnos pasan de 2.000 estudiantes. Desde que tengo uso de razón, desde que más o menos del 78, más o menos que me acuerdo todo, yo nací en el 72, Santa Lucía ha cambiado bastante. Desde el momento de que nos independizamos de Daule, éramos parroquia de Daule anteriormente y el 3 de febrero de 1987 pasamos a ser cantón de la provincia del Guayas, ha ido cambiando una barbaridad, tanto en lo que es infraestructura, tanto en lo que es su cultura, muchísimas tradiciones como en los 12 de octubre se elegían las criollas bonitas, se hacían juegos tradicionales, juegos que se han ido perdiendo como los palos encebados, las ollas encantadas. En cada barrio se elegían una princesita de Navidad en antes, ahora ya no se ve para nada eso. Normalmente las regatas las vivimos en Vince, pero ahora eso lo estamos viviendo aquí y es muy bonito. También no es de aquí contemporáneo lo que es los rodeos y también se está viendo los rodeos aquí también. Todos los 13 de diciembre, las cabalgatas también. En las fiestas tradicionales de Santa Lucía se celebraban 2 fechas importantes. La parroquialización, que es el 12 de diciembre, y el 13 de diciembre, que eran las fiestas patronales.
por motivo de la parroquialización, siempre el desfile cívico con todas las instituciones que se hacía un balconazo, de allá viene esa época, un balconazo en la que Radio Cristal iba de pueblo en pueblo en su efeméride, ofrecía ese balcón del pueblo, le llamaba. Entonces aquí llegó ese balconazo y ya se lo cogió como tradición hasta ahora. En la cantización dice gran balconazo, ya no son balconazos porque ya no se lo hacen un balcón. Los primeros balconazos fue en el balcón de aquel entonces del edificio vetusto, que era entonces el benemérito Cuerpo de Bomberos. Bueno, acá en Santa Lucía hemos tenido artesanos, panaderos, comenzando por muchas personas que quizás no las recuerde a todas. En esa época nosotros niños, como ahora los niños de nuestro Santa Lucía, tuvimos la suerte de comer de sus manos el rico bizcochuelo, los suspiros, las famosas rosquitas, las famosas rosquillas de almidón, que eran incomparables. Yo creo que estos niños, la juventud nuestra ahora ya no conoce, no han saboreado la exquisitez de las rosquillas de almidón, las famosas trompadas, los liberales que le llamaban. En el año de 1927 se constituye un grupo para la creación de la cinta de piedra, debido a la necesidad de contar con una calle transitable durante la época del invierno. La mencionada cinta de piedra duró por más de 40 años y fue demolida por las labores de compactación de terreno. Hubo un grupo de damas encabezadas por doña Ramonita. No recuerdo su apellido, pero ella era la esposa de don José Neira, don Pepe Neira, propietario del entonces Turis Bar Club, uno de los primeros centros turísticos que tuvo Santa Lucía. Ella y un grupo de damas construyeron la cinta de piedra. ¿En qué consistía la cinta de piedra? Eran unas piedras más o menos de unos 30, 40 centímetros de largo, casi rectangulares, por 20, 25, sí, casi rectangulares. Y iban siendo colocadas con sus propias manos, lo que hoy le llamamos el adoquinado de alguna calle. Ellas lo hicieron alrededor de 2 metros. Y por ahí transitaban las personas. Esa cinta de piedra que se terminó, que la sacaron, tiene su historia de gloria y de tristeza. Pero la cinta de piedra es muy hermosa, mucho trajinar, muchas marchas, muchos desfiles de la cual fue testigo. Pero el progreso viene y lo tapa y nadie recuerda de ello. Esta es mi tierra linda, cuna donde yo nací. Santa Lucía gloriosa, floreciente cantón de mi patria. Tus hijos que luchan, tus hijos lucharemos, volverte progresista, cantón de mi país. Tus hijos que luchan, tus hijos lucharemos, volverte progresista, cantón de mi país. Será ciudad tan grande, la mejor del Ecuador, Santa Lucía hermosa, tan radiante como el sol. Toda mi vida te llevo guardada en mi mente y en mi corazón, porque la sangre que llevo es sangre luciana y como luciano por ti yo lucharé. Porque la sangre que llevo es sangre luciana y como luciano por ti yo lucharé.